Bueno, vamos a empezar con el capítulo 11. El capítulo 11 es series y sucesiones, o sucesiones y series, ¿verdad? En ese orden. Entonces, en primer lugar, pues vamos a hablar de sucesiones. Y obviamente nos interesará saber qué es una sucesión. Dice, una sucesión se puede pensar como una lista de números escritos en un orden definido, como usted puede ver aquí. ¿Ok? Déjeme escribir aquí de una sucesión que puede, una sucesión. Digamos que yo tengo 1, 2, 3, 4. Si yo escribo este conjunto de números, ¿qué estoy viendo? Lo que estoy viendo es que estoy listando todos los números incrementando de uno en uno, ¿verdad? Entonces, cuando llego al enésimo término, pues voy a tener que esto es n y esto va a continuar. ¿De acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, esta sucesión, digamos, 1, negativo 1, 1, negativo 1. Entonces, si usted observa, pues, eh, esta sucesión solamente consiste de dos números, ¿verdad? O de dos términos, que es 1, negativo 1, 1, negativo 1, es decir, se van repitiendo. Entonces, aquí yo no puedo expresar esto en términos de n. O sí, de alguna manera sí, porque esto lo puedo escribir como negativo 1 elevado a la n más 1. Y esto va a continuar, porque cuando el n es 1, pues nos queda 1. Cuando el n es 2, nos queda negativo 1. Es decir, sí, esta serie la puedo representar. La otra es, por ejemplo, si yo tengo 1 sobre 1, coma, un medio, un tercio, y así, ¿verdad? Que esto es lo que tengo. El término enésimo será 1 sobre ¿quién? Sobre n. Muy bien. Entonces, son algunos ejemplos de sucesiones. El número a 1, pues llamado el primer término, a 2 el segundo término, y así sucesivamente, ¿verdad? En nuestro ejemplo, el primer ejemplo, 1 sería 1, 2 a 2, 3 a 3, y así sucesivamente. En este curso se trabaja, dice, con series que tienen infinitos términos. Por lo tanto, se tiene que considerar que cada término a sub n tiene su sucesor a sub n más 1. ¿Ok? Esto es bien importante, que pensemos de que tenemos un término y el sucesor. Es importante notar que cada entero positivo n, para cada entero positivo n existe un número correspondiente a sub n. Por lo tanto, una sucesión se puede definir como una función, ¿verdad? Como una función a sub n, una función se puede definir como una función que toma un número entero positivo n y lo lleva en a sub n. ¿Ok? Así. Yo puedo definir una función f sub n de esta manera. Para cada entero positivo le hago corresponder un término a sub n. Entonces, eso puede ser una función. Obviamente, donde n es un entero positivo. Ese es el dominio de la función. Muy bien. Es común escribir a sub n en vez de usar la notación f de n. ¿Ok? En el número n. Entonces, una sucesión pues se denota de esta manera. El conjunto cuyos elementos son a sub 1, a sub 2, a sub n. ¿Ok? Y esto se denota también como a sub n o simplemente como a sub n para el n variando desde 1 hasta el infinito. Muy bien. Entonces, recuerde, a sub n es un conjunto de números, ¿verdad? En nuestro caso, los cuales tienen una regla definida de cómo yo voy a ir generando cada uno de los términos. Entonces, observe aquí el primer ejemplo. Si usted tiene a sub n, esto sería a sub n, que es 3n sobre n más 2. Entonces, cuando el n es, aquí voy a poner n, y cuando el n es 1, pues sustituyo aquí. ¿Qué me queda? Me queda 3 sobre 1 más 2 es 3, el primer término sería 1.
Cuando el n es 2, pues sustituyo el n por 2, es 3 por 2, 6, y aquí es 2 más 2 es 4, sería 6 cuartos. Cuando el n es 3, sería 3 por 3, 9, y aquí sería 3 más 2, 5, es decir, sí, el tercer término sería 9 quintos. Y así voy a continuar, pues ya sé que el término enésimo es 3n sobre n más 2. Así. Si usted observa este comportamiento, el segundo término es mayor que el primero, el tercer término es mayor que el segundo. Es decir, esto es una sucesión cuyos términos van creciendo, ¿ok? Y van creciendo al infinito. En este caso ya mismo vamos a verificar que esta sucesión no converge, sino diverge. Ok. El segundo ejemplo. Observen aquí, negativo 1 a la n por n sobre n factorial más 1. Para aquellos que no conocen n factorial, el factorial de 0 es 1. El factorial de 1 es 1. El factorial de 2 es 2 por 1, que es 2. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que es 6. En general, el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. En otras palabras, esto es n por n menos 1 por n menos 2 hasta 2 por 1. ¿Ok? Y esa sería la forma de calcular un factorial. Entonces, si trato de describir los términos de esta sucesión, pues igual, ¿no? Asignamos a n valores, y cuando el n es 1, ¿qué me va a quedar? Negativo 1 a la n es negativo 1, por lo tanto el numerador es negativo 1, y el denominador es 1 factorial, ya sé que es 1, me quedaría 2. Cuando el n es 2, pues arriba va a ser menos 1 a la 2 es 1, y el numerador sería 2, y el denominador sería factorial de 2 es 2, más 1 es 3. Cuando el n es 3, negativo 1 a la 3 es negativo, por lo tanto es negativo 3. Y factorial de 3 es 6 más 1 es 7. Y así, ¿verdad? Y entonces el término enésimo es negativo 1 a la n por n sobre n factorial más 1. Esta entonces es la forma de expandir los términos de una sucesión. ¿Ok? Entonces, veamos otro ejemplo. Okay. Digamos que si yo tengo esta sucesión, ahora tengo un medio, tengo un cuarto, tengo un sexto, un octavo. La idea es saber cuál es el término enésimo, ¿verdad? En el numerador va a ser siempre 1. Acuérdese entonces que aquí usted tiene n. Cuando el n es 1, el denominador es 2. Cuando el n es 2, el denominador es 4. Cuando el n es 3, el denominador es 6. Cuando el n es 4, el denominador es 8. Entonces, si usted se da cuenta, esto es el doble de n. Por lo tanto, esto va a ser 1 sobre 2n. ¿Ok? Veamos otro ejemplito para terminar esta primera parte. Si usted tiene, digamos, esta sucesión. 1, negativo 1 quinto, 1 sobre 25, negativo 1 sobre 125. Y esto, pues vamos a ver cuál es el término enésimo. Y esto continúa, ¿verdad? Entonces, si usted se da cuenta, nuevamente, acuérdese que usted tiene su n aquí, y cuando el n es 1, pues esto es 1. Cuando el n es 2, negativo 1 quinto. Cuando el n es 3, 1 sobre 25. Cuando el n es 4, negativo 1 sobre 125. Entonces, ya si usted se da cuenta, el numerador, los términos son alternados, positivo, negativo, positivo. Cuando usted tiene eso, esa alternación, va a tener negativo 1, y acuérdese que como el n empieza en 1, usted va a tener negativo 1 a la n más 1. ¿Ok? Y el numerador va a ser 1. Y si usted se da cuenta, en el denominador voy a tener las potencias de 5. Aquí es como el 1 como si tuviera denominador 1. Por lo tanto, esto es 5
Como en el n empieza en 1, aquí la potencia sería 5 a la 0. Es decir, aquí va a ser 5 a la n menos 1. ¿Ok? Y esto pues va a continuar. Okay. Entonces,